Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Hemos estado viendo una serie en estas últimas semanas que se llama Un mismo amor, así fue como la denominamos, como la llamamos, como la titulamos. Y empezamos en junio y hemos estado viendo acerca de Filipenses capítulo 2, más o menos del 1 al 11 es donde nos hemos estado enfocando. Ahí más o menos Pablo a la iglesia de Filipo les está dando un consejo pastoral, les está diciendo unas palabras que vienen en estos 11 versículos. De hecho se extiende a toda la carta, pero nos estamos enfocando en estos 11 versículos y donde estábamos muy de acuerdo los que estamos exponiendo poco a poco el tema en estas semanas, que la verdad es que con la simplemente leer esos versículos sería más que suficiente para nosotros llevarnos algo muy bonito, ¿no? Para nuestra vida, para nuestro corazón. La poesía que utiliza Pablo para describir a Cristo, a Jesús, a su actitud, la forma en la que Él vive y en la que Él se hizo hombre, la verdad es que es una de las mejores descripciones que encontramos en la Biblia. Entonces, a veces podríamos como simplemente leerlo, ahorita que preparamos la serie, pues lo leo y yo digo, es que esto, o sea, hasta me siento mal en el sentido de quererle profundizar algo que está tan profundo, ¿no? Algo que es tan bonito, que es algo tan padre decir, ay, o sea, siento que como que lo ensuciaría con mis propias opiniones, ¿no? Como que esto ya es demasiado perfecto, pero aún así lo vamos a hacer. Vamos a intentar profundizar en ciertas actitudes que vemos de parte de Cristo, ¿no? Entonces quisiera empezar leyendo Filipenses del 1 al 11, creo que está aquí del 5 al 11, ¿verdad? Vamos a leer del 5 al 11 si quieres. ¿Lo quieres poner? Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vamos a orar para iniciar. Señor, gracias por este domingo tan especial, tan bonito que tenemos, porque podemos estar aquí como iglesia, como comunidad, conocer un poco más de tu corazón, de la actitud que tú tienes como Cristo, de poder aprender un poco acerca de estas características que tú nos muestras a través de la Biblia y que a través también de este sermón imperfecto, incompleto, podamos encontrar algo bueno y bonito para nuestra vida y nuestra alma. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces Pablo va a empezar a describir un poquito la actitud de Cristo. De hecho, la invitación que Pablo nos hace a cada uno de nosotros por medio de esta carta y que le hace, que le hace a la iglesia de Filipo y que nosotros podemos también tomarla como para nosotros, es esta de tener la actitud de Cristo. Y parecería que es algo muy sencillo, muy simple, pero realmente cuando empezamos a leer vemos lo profundo y lo complicado y lo incómodo que puede llegar a ser que nosotros queramos imitar la actitud de Cristo en nosotros, en nuestras vidas, en las cosas en las que vivimos. Si algo podemos estar seguros es que lo que ofendió y lo que confrontó a los fariseos en su tiempo fue de hecho la actitud de Cristo, ¿no? Las actitudes que tomaba Jesús, ¿no? Al tal vez no respetar el sábado como ellos pensaban, al tal vez no tener los mismos, se podría decir, modales dentro de una sinagoga como ellos estaban acostumbrados a ciertas palabras. La actitud fue lo que los confrontó, ¿no?
Tal vez lo que incomodó y lo que retó y lo que confundió a los mismos discípulos fue la actitud de Jesús. Las actitudes que Jesús tomaba. Cuando ellos pensaban que el Cristo, que el Mesías debía ser de una forma, de pronto tomaba actitudes que ellos los confundían, ¿no? De pronto todo estaba muy bien, ellos estaban emocionados y de pronto lo volteaban a ver y ya estaba hablando con una mujer samaritana. Y dices, pero Jesús, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué tomas esa actitud? ¿No? Y los confundía. De pronto todo muy bien y muy bonito y de pronto empezaba a repartir el pan y los peces que eran para ellos. Y dices, hey, Jesús, ¿por qué no? Y de pronto se acercaba y tocaba al leproso y todos ellos se espantaban, ¿no? Entonces era la actitud lo que era distinto en Jesús, lo que llenó de esperanza y lo que llenó de restauración a los necesitados, a los enfermos, a los marginados, a los olvidados. Fue exactamente la actitud de Jesús. La actitud de Jesús de acercarse, de arrodillarse para ponerse al nivel de ellos, de levantarlo, de protegerlo ante quienes los querían apedrear. Eso, la actitud fue la diferencia. Y lo que yo creo que a nosotros nos ha transformado nuestra vida y nuestro corazón es exactamente esto, la actitud de Cristo Jesús. Es lo que ha cambiado nuestra vida, una actitud distinta, una actitud diferente, que confronta, que incomoda y que reta a hacer las cosas de una manera distinta a como se está estableciendo. Y entonces Pablo va a decir que de hecho esta actitud es la que lo llega a hacer lo que empieza a citar en estos versículos. Dices, aún siendo Dios, por medio de esta actitud, Él decide no aferrarse a ser Dios, sino a despojarse y hacerse hombre, ¿no? Y hacerse ser humano y acercarse a nosotros. Y después va a decir, pero no se va a quedar ahí. Pablo va a continuar y va a decir, y aunque se hizo hombre, Él pudo elegir qué tipo de privilegio obtener como ser humano. Él pudo elegir cómo nacer. Él pudo haber elegido nacer como un rey, como un gobernador, como un emperador, como un sacerdote. Pero dice Pablo, pero no. Esa actitud lo lleva a elegir hacerse no nada más humano, sino siervo. Hacerse un servidor. Y Pablo continúa y no termina ahí. Y se hace también obediente y obediente hasta la muerte. Y él pudo elegir qué tipo de muerte tener. Él tal vez pudo elegir tener una muerte heroica o una muerte mártir, ¿no? De un mártir, de que toda la gente dijera, wow, qué increíble cómo lo hizo, ¿no? Tal vez una muerte gloriosa, en batalla, peleando hasta el final, pero no. Él decide morir en la forma más baja posible de ese tiempo, que era la cruz. Y la cruz llega a representar esta soledad, representa la traición, representa el abandono, representa la maldición. Y él, esa es la muerte que decide, la exhibición, ¿no? El exhibirse. Y entonces ahí, en ese punto, va a decir Pablo, de manera ilógica, de manera completamente contradictoria, entonces se encuentra el camino a la gloria más grande. Dice que entonces, gracias a todo esto, Dios lo eleva hasta lo sumo y hace que su nombre sea encima de todo nombre, para que toda rodilla se doble y confiese que Él es Dios, que Él es el Señor. Entonces empezamos a ver cómo el camino de Dios es distinto a lo que podemos imaginar. Y es descendente, no es ascendente, sino es hacia abajo. Entonces Dios empieza a ir hacia abajo y empieza a tener este camino en donde al final, en ese punto, es donde encuentra la mayor gloria de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está pidiendo, o lo que está pidiendo a la iglesia de Filipenses hacer, no es sencillo, no es algo fácil. Es algo que se escucha poéticamente y espiritualmente muy bonito, pero es algo muy complicado. De hecho, yo creo que el cristianismo, lo difícil del cristianismo está ahí, en tener la actitud de Cristo. El poder aprender
y estudiar y analizar todas las corrientes teológicas no es lo difícil del cristianismo. El poder saber las doctrinas tampoco es no es lo difícil. El poder dominar la hermenéutica, el poder conocer de toda la escatología bíblica que hay, llega a ser algo relativamente sencillo en comparación a lo realmente difícil, que es tener la actitud de Cristo todos los días de nuestra vida, con las personas que nos encontremos, en las situaciones difíciles, cuando las cosas se ponen entre la espada y la pared, poder tener la actitud de Cristo en esos momentos. Cuando las cosas no se ven bien, poder tener la actitud de Cristo en ese momento. Es ahí donde se complica el cristianismo. Esa es la parte difícil de ser cristiano. Lo demás es realmente sencillo, pero poder replicar la actitud de Cristo en nosotros, esa parte, y como vamos a ver más adelante, requiere fe. Y Jesús mismo, de hecho, así como Pablo nos hace la invitación de tomar esta actitud, Jesús mismo hace la invitación. O con otras palabras, Él va a decir, toma tu cruz y sígueme. No, toma tu cruz y sígueme por este camino descendente. Y camina mi caminar y da los pasos que yo doy y continúa tú en este camino. Él nos va a hacerle esa misma invitación. Entonces, esta parte yo creo que es la verdaderamente complicada para parecerse a un seguidor de Cristo, de Jesús. Y vamos a ver cómo entonces el día de hoy, así como las semanas anteriores estuvimos viendo ciertas actitudes de Cristo, empezamos a ver primero cómo Pablo empieza y dice si hay algún estímulo de Cristo, si hay algún consuelo de ese amor, si hay algo de su espíritu, si hay algo de la fraternidad, bueno, pues tengan un mismo sentir, un mismo amor. Y empezamos a ver cómo poco a poco esto empieza de poquito. Quisiéramos a veces correr, pero esto empieza caminando, de hecho está gateando, no con un poquito, con algo pequeño, con una pequeña semilla que nazca, algún estímulo de Cristo, algo poco. Eso es lo suficiente para empezarlo a crecer, para empezarlo a manifestar. Después vamos a ver cómo una de las actitudes que nos pide tener a Pablo, que es la actitud que tenía Cristo, es consideren a los demás. Vivan una vida considerando a otros, no solamente sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y veamos simplemente el ejemplo de cuando uno va en el tránsito, ¿no? Cuando uno va manejando, uno quiere llegar a su casa o a su trabajo o a donde sea que vamos a llegar, pero aún así uno no está manejando solamente pensando, yo voy a llegar y el que se me atraviese me lo llevo, pero yo llego, de que llego, ¿no? Uno se frena, da el paso al peatón, se frena en el rojo, o por lo menos normalmente nos frenamos en el rojo, en el amarillo aceleramos, pero en el rojo normalmente siempre terminamos frenándonos, ¿no? Si escuchamos una ambulancia, unos bomberos, nos detenemos, nos hacemos a un lado para que pasen y todos vamos circulando. Es decir, vamos considerando a otros para que al final todos podamos llegar a nuestros destinos. Y Pablo nos pide que nuestra vida cristiana sea igual. Consideren a otros. No vivan como si otros no existieran. Considérenlos. Vivan considerando a otros de la misma manera en que se consideran a ustedes. Después, la semana 3, vimos la actitud de despojarse. Ilse nos platicaba sobre despojarnos de nuestros privilegios, no en el sentido de simplemente lo rechazo porque me tengo que ver humilde, sino tal vez el soltar un rato nuestro privilegio para poder ver a alguien más, que ese mismo privilegio no nos deja ver. Dios mismo decide despojarse del privilegio de ser Dios para poder observar al ser humano. Él tenía toda la capacidad de decir, óiganse, pues yo soy Dios, yo no tengo por qué estarme preocupando por el ser humano, es un ser infinitamente inferior por definición a mí, entonces no tengo ninguna necesidad de ponerme a su nivel, pero es la actitud de Cristo, la actitud por ser Dios. Él se despoja y se acerca. Y muchas veces todos tenemos privilegios. Todos en alguna parte de nuestra vida contamos con algún privilegio que si tenemos la capacidad tal vez de hacerlo a un lado un ratito, podemos tener la capacidad de observar a alguien más
de ver su necesidad, de ver su situación, de ver las cosas que está pasando. Y el día de hoy vamos a hablar muy rápidamente de la siguiente actitud, que es el servir, el servicio. El servir como el objetivo principal del Hijo de Dios aquí en la tierra. Porque Él mismo lo va a decir. Él mismo va a decir, el Hijo de Dios no ha venido a ser servido, sino a servir a los demás y dar su vida para el rescate de muchos. Él va a decir que ese es el objetivo de su ministerio por medio de esa frase. Entonces vamos a ir a Juan 13, del 12 al 17. Y vamos a leer, dice, esto va a suceder en la última cena, lo que se conoce como la última cena. Jesús va a su camino a la cruz y en ahí entonces se encuentra en la última cena o la Santa Cena con sus discípulos. Juan, por lo menos, el Evangelio de Juan ya nos va a dejar muy claro que Jesús ya sabe que lo van a traicionar, que Judas lo va a entregar, que Pedro lo va a negar y que todos los discípulos, nadie se va a quedar hasta el final, todos se van a ir. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, ok, y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Toma la toalla, se la pone en la cintura y empieza a lavar los pies y a secarlos. Y después va a decir, dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Más adelante va a decir, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces Dios les va a dar una enseñanza que es muy, muy complicada. Él les dice, ustedes me llaman maestro y me llaman señor, y efectivamente yo soy el maestro y soy su señor, y aún así me bajo a lavar sus pies. Este reto o esta actitud que les estaba diciendo es mucho más difícil de lo que nosotros tal vez podemos percibir en nuestra actualidad. Para nosotros la esclavitud la vemos en un sentido muy distinto, no la hemos vivido, no la hemos experimentado, sabemos que existió, sabemos que estuvo, sabemos que hemos visto películas donde hemos visto todo lo que involucró poder abolir la esclavitud, pero no sabemos lo que se siente, no tenemos el sentimiento de la esclavitud. Y lavar los pies, no solamente, nosotros lo podemos ver tal vez como un simple gesto de humildad, ¿no? Hasta a veces, a mí me ha tocado tanto estar o oficiar bodas donde se lavan los pies entre los esposos, ¿no? entre la pareja. Y uno lo ve romántico, ¿no? Y lo ve, qué bonito, qué padre, dice Steph que no. Pero uno lo llega a ver en ese sentido hasta romántico, ¿no? Lo hemos visto tal vez en algunos congresos y uno dice, wow, qué espiritual, ¿no? Lo vemos muy espiritual, qué increíble y le decimos, qué padrísimo, ¿no? Pero ellos, créanme, ellos no lo veían así. El lavar los pies era trabajo del esclavo, era trabajo del siervo más bajo que había en la casa. Entonces, y Jesús les está diciendo, y ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Es decir, tienen que tomar la función del esclavo. ¿Y por qué es tan doloroso para ellos? Es porque ellos han sido esclavos. Ellos han vivido la esclavitud en carne propia. No solamente su descendencia, que fue esclavo en Egipto y que fue esclavo en Babilonia y que saben lo que es ser esclavo, sino que actualmente en ese momento ellos son esclavos del Imperio Romano. Y esto no es un gesto bonito de humildad de que, wow, Jesús, muchas gracias por esta enseñanza. Es difícil, es duro, es decir, me estás pidiendo. ¿Sabes, Jesús, lo que hemos vivido como esclavo? ¿Saben cómo nos han tratado? ¿Cómo nos han pisoteado? ¿Cómo nos han hecho a un lado? ¿Cómo no nos han dejado ser libres? Y me estás pidiendo que yo tome una actitud de siervo. Entonces era complicado. Y yo creo que en ese sentir nosotros tenemos que tal vez recibir esa enseñanza.
Tal vez quitarnos un poquito de este romanticismo, de esta espiritualidad así como, qué bonito, y leerlo y decir, esto es un reto duro, es un reto difícil para mi vida, el servir. No estoy diciendo en el sentido de que te vas a ir a humillar con cualquiera, sino que la actitud de servicio hacia los demás. Muchas veces lo que no nos deja avanzar tal vez en nuestra vida cristiana es el ego, ¿no? Es nuestro yo, es el que eso no me corresponde a mí. ¿Yo por qué tengo que hacer eso? ¿Yo por qué tengo que hacer esas cosas? Y eso es a veces lo que nos limita a tomar la actitud de Cristo. Yo no soy mucho de echarme flores, y yo creo que la mayoría lo sabe, pero a veces cuando me preguntan, ¿no? En el sentido tal vez otras personas que son pastores o que están en este tipo de ambiente que llegan a decir, oye, ¿y cómo es que eres pastor? ¿No? Y todo, y normalmente me topo con que la mayoría tiene historias muy bonitas que pudieran contar en el micrófono, ¿no? Acerca de cómo llegaron a ese lugar. Yo no tengo ninguna, por lo menos de esa manera tan espiritual. Lo único que siempre termino diciendo es que por alguna razón se me da el servir, ¿no? Por alguna razón sirvo. Veo en Jesús que hay que servir y me levanto y digo, pues hay que servir, ¿no? Hay que hacer. Y entonces lo único que hago es intentar ver cómo servir hoy, ¿no? Cómo servir. Y estamos aquí temprano y ponemos sillas y barremos y estamos sirviendo a las personas, a los que van a venir, a los que van a estar aquí. No es gracias ni a una oratoria, a una teología, cosas que yo no tengo, pero tal vez se me facilita el corazón de servicio, que es un corazón que tuvo Jesús, que tuvo Cristo. Y Él agarra y Él va a decir, y cuando ustedes entiendan estas cosas, entonces Dios los bendecirá a ustedes. Cuando yo no concibo un cristianismo donde lo más importante no es el servicio, donde no es el servir al otro, donde cuando a veces otras cosas empiezan a tomar el primer lugar en un cristianismo, otras actitudes, otras características empiezan a ser, es que estos, como que el servicio se va bajando. No concibo un cristianismo sin que el servicio sea lo más importante en nuestras vidas. Y no hablo nada más no hablo de servir no solamente en una iglesia, sino de servirnos entre nosotros. Obviamente no podemos servir a todo el mundo es muy grande, pero por eso Jesús dice a su prójimo, es decir, al próximo a ustedes, al que está cerca, al que está pegado, al que está a un lado. ¿Cómo lo puedes servir hoy? ¿Cómo puedes servir a tu pareja? ¿Cómo puedes servir a tus hijos? ¿Cómo puedes servir a tus padres? ¿Cómo puedes servir a tus hermanos? ¿Cómo puedes servir a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo puedes servir a tu comunidad? ¿Cómo puedes servir a tus vecinos? ¿Cómo podemos tomar esta actitud de servicio que toma Jesús? Y entonces es poder vivir, no solamente entender el servicio, sino vivir el servicio. Es un desafío completamente distinto al concepto de grandeza que tal vez tenemos actualmente. Y eso es lo que Jesús empieza a enseñarnos por medio del ejemplo, porque servir requiere fe. Hay muchas cosas en la iglesia que sabemos y que esperamos que requieren fe. El orar requiere fe, ¿no? Los milagros requieren fe. Tal vez el predicar requiere fe. El ser pastor requiere fe, pero algo que requiere una enorme cantidad de fe es servir. Es servir como Jesús sirvió. Servir sin esperar nada a cambio. Jesús sirvió hasta el final, sin esperar, tal vez que, oigan, si les estoy lavando los pies, esto es para que no me traicionen, ¿no? O sea, que aquí como que le lavo los pies más fuertes a Judas, como diciéndole, no me entregues, bro, por favor, ¿no? No, él ya sabía que iba a pasar y sirvió.
Entonces, servir como Jesús, servir sin buscar el reconocimiento, servir hasta sin buscar el agradecimiento, servir sin buscar la lealtad de alguien, o que alguien nos debe ahora un favor, ¿no? Porque yo ya serví, ahora alguien me debe un favor a mí. Las cosas que nosotros hacemos como pastores, y el tener el lugar listo y el estar aquí desde temprano, el sudar, el esforzarnos, no lo hacemos en un sentido de que, ok, ya los serví a ustedes, ahora ustedes me deben lealtad en venir a la iglesia, ¿no? Ahora ustedes me deben esta lealtad de estar aquí todos los domingos, porque eso no sería servir como Jesús, eso no sería servir como Cristo, eso sería manipulación, eso serían cosas muy distintas, pero el servir como Jesús es, yo sirvo y que Jesús haga y que Jesús siembre y que Jesús redarguya. Muchos van a encontrar su lugar aquí en The House, va a ser su iglesia, muchos no, muchos se van a ir, muchos van a decir muchas gracias por todo lo que haces, pero no es suficiente, yo necesito que alguien haga más cosas, ¿no? Y se van a ir, y otros se van a venir, y otros se van a quedar, pero no lo hacemos con ese sentido, sino por querer tomar la actitud de Cristo, porque es lo correcto, porque es la actitud del reino, porque es la actitud que debemos de tener nosotros como iglesia. Entonces, por eso demanda una enorme cantidad de fe. El servir como Jesús sirvió. De hecho, el servir es la forma visible de poder cumplir el mandamiento más grande que Jesús da. Cuando Jesús está aquí en la tierra, le dicen, Jesús, de todas las cantidades de mandamientos que tenemos, porque tenían 600 y tantos mandamientos que había que cumplir, dice, de todo esto, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento esencial que tenemos que cumplir? Y Jesús, dependiendo del evangelio en el que tengas, va a decir, en el evangelio en el que leas, lo va a decir de manera distinta, pero va a llegar a la misma conclusión y va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después va a decir, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros tenemos problemas con el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces entramos en discusiones y en debates ok, sí, lo quiero hacer, lo quiero cumplir, pero ¿qué significa amar a mi prójimo? ¿Cómo amo a mi prójimo? Y empezamos tal vez con ideas o con frases de porque tal vez mi percepción de amor es muy distinta a la percepción de amor de mi prójimo. Tal vez la manera en la que yo amo es muy diferente a la manera en la que ama a mi prójimo. Tal vez el concepto de amor que unos tienen choca con el concepto de amor y empezamos a jugar, ¿no? A jugar con los conceptos para poder tal vez justificar ciertas actitudes. Pero entonces, pero Jesús mismo enseña en cómo cumplir ese mandamiento. No solamente se queda en amarás a tu prójimo y nos los deja ahí y como que ya ven cómo lo resuelven y ven cómo se aman. No, Él enseña cómo hacerlo. Y la manera en la que Él lo enseña cómo hacerlo es por medio del ejemplo. Y la manera en que lo ejemplifica es sirviendo. Él sirve a los necesitados. Ve a un enfermo y lo sirve. Ve a una persona siendo rechazada y la sirve. Ve al marginado y lo sirve. Ve al fariseo y lo sirve. Ve al romano y lo sirve. Ve al gentil y lo sirve. Ve a los que lo traicionan y los sirve. Y nos enseña y ejemplifica qué significa amar a nuestro prójimo, que es servirlo. Servirlo en un sentido de considerarlo, de escucharlo, de verlo, de tener empatía con él y de poder entonces ahí tener la actitud de Cristo y servirnos unos a otros. Y entonces podemos servirnos entre nosotros y podemos tener la actitud de Cristo. Y no estoy diciendo con esto que como yo lo digo, yo lo hago, porque es una mentira. Yo fallo muchísimo. De las 7 oportunidades que puedo tener para servir, fallo en 8, ¿no? No da, ¿verdad?
fallo en 6 y hago una. Entonces, y eso me pasa a mí, y me pasa muy seguido. Tal vez cuando pasa una situación, me descontrolo, me enojo, me molesto, hago, digo, grito, reacciono, y después digo, rayos, esto no tuve que haber tomado esta actitud, ¿no? Pude haber hecho algo distinto, pude haber tenido la actitud de Cristo, y fallé. Pero entonces la esperanza, la gracia y la misericordia es que no te preocupes, tendrás una nueva oportunidad. Vas a tener una nueva oportunidad de tener la actitud de Cristo. Todos los días que nos levantamos tenemos la oportunidad de tener la actitud de Cristo, en donde sea que estemos, con quien sea que nos encontremos, en la situación en la que estemos pasando, podemos o no tener la actitud de Cristo. Y solo se requiere algo, un pequeño estímulo dentro de nosotros para poder dejar salir esa actitud de Cristo. Si quieres ir pasando, friend. Y entonces, al tener la actitud de Cristo, bueno, el mundo o las personas externas a estas creencias pueden agarrar y decir, ok, él es un seguidor de Jesús. Él es realmente un seguidor de Jesús. No por lo que dice, no por lo que sabe, no por lo que publica, sino por cómo actúa, sino por los frutos que veo en su corazón, en su vida. Y yo puedo decir, Jesús mismo lo dijo, sus frutos le dirán al mundo a quien siguen, a quien sirven. Es por medio del fruto que el mundo dirá, efectivamente, esta persona es un seguidor de Jesús, es un seguidor de Cristo. Y muchas veces, entonces podemos encontrarnos entre que está la actitud del mundo, por decirlo de una manera, y la actitud de Cristo. Y la actitud del mundo no es que esté mal, es bueno en muchos aspectos de la vida, de los negocios, de la profesión, de los estudios, del emprendimiento, de muchos lados. Pero tal vez cuando hablamos del reino de Dios y de su iglesia y del reino de los cielos, tal vez es la actitud la de Cristo a la que tenemos que imitar. Muchas veces el mundo busca el subir de puesto, subir de jerarquía, subir de ingresos, subir de influencia, subir. Y luego en el contraste está el reino de Dios, donde Él dice, aquí el camino es bajar, y encontrarás la gloria de Dios en su máximo esplendor. Encontrarás la gloria de Dios visible. Mientras tal vez el mundo nos dice, ok, ¿qué puedes obtener de esto? Tal vez Jesús nos dice, ¿cómo puedes servir aquí? ¿Cómo puedes servir en esta situación? ¿Cómo puedes servir en este momento a alguien más? Y entonces Jesús nos llega a preguntar, ¿a quién puedes servir? La actitud de Cristo siempre se va a reconocer por la característica de cómo servir a los demás. Y yo sé que a veces el servir, esto es una palabra que usamos mucho, más que cuando tal vez estamos en una mesa, ¿no? En una comida y servimos, ¿no? Pero la puedes cambiar al cómo preocuparse por el otro, o cómo ocuparse del otro, cómo escucharlo, cómo empatizar, cómo amarlo, cómo ayudarlo, cómo apoyarlo, cómo fortalecerlo. Eso es el servirnos unos a otros. Y esa es la actitud que nos quiere dar Cristo. Vamos a ir a Gálatas 5. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato:
ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Y ese es el llamado que nos da Pablo. Ese es el llamado que encontramos en Jesús. El servirnos unos a otros. El que podemos cumplir con la ley, con los profetas, con los mandamientos, con la actitud de servicio de Cristo. ¿Cómo puedo servir hoy? ¿A quién puedo servir hoy? Y como les decía, el mundo es muy grande, no podemos servir a todos. Pero sí a nuestro prójimo, sí al próximo a nosotros, sí al que está a nuestro lado, sí al que conocemos su nombre, al que conocemos su situación, a quien tenemos un contacto directo. Y nos levantamos a decir, ¿cómo servir hoy? ¿Cómo tener la actitud de Cristo? Y poco a poco irla haciendo crecer en nuestro corazón. Así que servir nunca será el camino más cómodo que nos dé el cristianismo. Es el camino más desafiante y más distinto y más duro que podemos encontrar. La puerta angosta, el servir, el dejar de ver un rato solamente por nosotros y empezar a ver a alguien más. Pero esa es la actitud que nos manda a hacer, y eso requiere fe, eso requiere convicción, eso requiere a Dios, el poder servir. Porque cada acto de servicio es una declaración y una confesión de que Jesús es nuestro Señor. Lo podemos confesar con la boca, sí, pero también lo debemos de confesar con nuestras acciones. Y cada acción de cada día confiesa quién es realmente nuestro Señor, quién es realmente, si realmente creemos o no en Jesús. Porque si creemos en Jesús, entonces creemos en sus enseñanzas. Y si creemos en sus enseñanzas, entonces imitamos lo que Él hizo. Esa es la gracia, esa es la misericordia. Jesús no cambió al mundo desde un trono, lo cambió al ponerse una toalla en la cintura y lavar los pies. No lo cambió desde el cielo diciendo, oigan, yo soy Dios, no tengo que bajar, no tengo que preocuparme por ustedes, sino lo cambió al servir al ser humano, aún siendo Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Hace mucho tiempo también platicábamos aquí, decíamos que tal vez el mundo ya no necesita demasiados discursos cristianos, sino más bien cristianos viviendo como Cristo. Es lo que necesita el mundo. Cristianos viviendo como Cristo, y que ellos en nuestras acciones puedan decir, wow, efectivamente Él es un seguidor de Jesús. Si quieren ponerse en pie, vamos a terminar con unas canciones y una oración. Señor, gracias por este tiempo, por este domingo, por enseñarnos no solamente con palabras, no solamente por medio de un libro, de un texto, sino por tu ejemplo de cómo amar al prójimo, de cómo servirnos unos a otros, de cómo preocuparnos entre nosotros, de cómo ocuparnos, de cómo escucharnos, de cómo tolerarnos, cómo respetarnos. Gracias, Dios, porque en ti, en Cristo, en Jesús, podemos ver cuál es el camino, ese camino descendente que lleva a la gloria de Dios Padre. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la gracia, danos el poder y el valor de tomar nuestra cruz y seguirte, de dejar de un lado el ego, de dejar de un lado el egoísmo, de dejar de un lado lo que nosotros solamente queremos y empezar a ver por nuestro prójimo y empezar a servir y empezar a ser y empezar a amar. Gracias, Dios, te amamos en el nombre de Jesús.